Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está inspirado en Dios y es para conocer nuestra vida con propósito. En el episodio de hoy hablaremos de Resista al diablo. Dando un poco de continuidad, estábamos hablando en el episodio anterior acerca de cómo derrotar la tentación. Y en medio de esas tentaciones hay cosas que ocultamos y que se necesitan ser reveladas. Y quiero iniciar de qué pasa cuando escondemos algo. El enemigo sabe perfectamente cuando escondemos algo y él trata de enviciarnos en esa situación y que todavía desconozcamos cómo salir. Pero qué bueno que estás en este momento para escuchar este podcast y decirte las instrucciones que Dios nos revela. Es muy importante que nosotros no seamos orgullosos. Necesitamos platicar la verdad. La verdad es que hay un tema que no lo abordamos o no lo decimos porque no lo podemos contar a cualquiera, pero siempre es importante tener a alguien que nos pueda escuchar y alguien de nuestra confianza, por si hay algo en nosotros que nos es difícil y que sabemos que nos hace daño, necesitamos decirlo para que la persona que es nuestro guía pueda entrar en oración y esa situación que estamos ocultando muera. Y esa situación oculta me refiero a cosas indebidas que no nos hacen bien a nuestra vida y que de forma espiritual sabemos que lo he platicado en episodios anteriores, que cuando erramos en el blanco, evidentemente sufrimos muerte espiritual, a lo mejor no física, pero sí hay cosas de manera espiritual que, que morimos en nosotros, como cuando a veces no tenemos las finanzas, siempre estamos endeudados, a lo mejor hay algo que no se nos da en nuestra vida. Hay personas que a veces, inclusive, y me atrevo a hablarlo porque así pasa, hay personas que a veces hay mujeres que no pueden dar a luz o no, perdón, no pueden quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque de cierta forma a veces hacemos cosas que nos llevan a secar en nuestra vida, que nos llevan a que mueren ciertas cosas en nosotros. Entonces, esa situación que estamos ocultando es importante que muera, hay que platicarla, sacarla a la luz y llevarla a lo cautivo, ponerla delante de Dios para cortar con eso. ¿Y cómo es que muere? Reconocerlo, sacarlo a la luz y entregarlo a Dios. Así como que tengo a alguien que está poniendo en oración para cortar con eso. Es importante que tengamos a alguien de respaldo que nos esté guiando en ese momento para poder cortar y que está ayudándonos a orar para que nosotros podamos librar esa situación. Ahora, existen muchos distractores que nos apartan de Dios y cuando ocultamos cosas, eso mismo lo hace retirarnos de Él. El diablo está metido en cualquier cosa, hasta en esos momentos que escondemos cosas de forma sutil, habla nuestra mente y nos envuelve para seguir ocultando y mantenernos dispersos de Dios. Por eso es importante hablarlo con Dios y reconocer que necesito desistir de lo que estamos haciendo a escondidas o de cierta forma mal que nos retira de Él y sobre todo de la vida eterna. Él tiene el discernimiento de cómo ayudarnos y ponerlo en nuestro corazón para quebrantar todo mal en nuestra vida. Algunos problemas están arraigados que no podemos con ellos, por eso necesitamos el apoyo de Dios, respaldarnos en Él para librar la batalla. Cuando yo recurro a alguien, Dios me capacita por medio de alguien y asimismo para yo ayudar a las demás personas de la manera en la que yo he sido enseñado. Dios siempre permite que nosotros seamos capacitados por alguien para después nosotros mostrarle a alguien de la forma en la que puede salir, a través de nuestro propio testimonio y en la manera en la que hemos sido capacitados, podemos salvar a alguien, ser el puente para que esa persona pueda pasar y librar esa parte que está oculta y que necesita salir a la luz para ser quebrantada, para cortar con eso.
Ahora te dejo una pregunta. ¿De qué cosas tengo miedo hablar? Porque esas cosas ocultas dan miedo. Pero esto no lo vamos a resolver nosotros. Necesitamos tener la humildad para platicar esto. No es para vernos débiles, sino para ser humildes y reconocer. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que hay que humillarnos delante de Él. Humillarse es reconocer que lo necesitamos. Dios puso ese modelo para siempre depender de Él. Nadie puede decir que puede solo sin tener a Él de nuestro lado. El reconocimiento es lo que nos hace humildes y nos engrandece. Al humillarnos, reconocemos que no podemos y que necesitamos de Él. Asimismo, comenzamos a desafiar al diablo. Es importante que estemos llenados de Él, de su presencia, de su gracia, y eso es lo que hace que resistamos al diablo y que el diablo nos vea esa autoridad, porque estamos totalmente llenos de su palabra, llenos de su presencia, de esa paz, de esa autoridad, ¿sale? Que Él pone en nosotros cuando le reconocemos, tenemos una relación con Él, conocemos su palabra a través del manual de vida que nos dejó, de cómo tenemos que caminar y cuando estemos en esas situaciones de guerra, cómo contrarrestar. Ahora, vamos a la cita bíblica que está en Santiago 4, verso 7 y dice: Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Debemos de estar siempre bajo la cobertura de Dios, no alejarnos de él. ¿Y qué es estar bajo su cobertura? Tener una relación con él todos los días y depender de él. Dejarme guiar por él por medio de su palabra. Porque al dejar todo eso a un lado, él no puede hacer nada por querer decirle que no lo necesito. Al dejarlo de buscar y hacer las cosas a nuestra forma, ahí es cuando viene un ataque del enemigo y nos va como en feria. Y el enemigo siempre está esperando esa oportunidad de salirnos de su cobertura para acabar con nosotros. Nosotros no renunciamos pasivamente a los ataques del diablo, debemos de enfrentarlo y respaldarlo con la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo, necesitamos conocer a nuestro adversario. Él no estudia para saber de qué pata cojeamos y ponemos una y quiere ponernos una piedra para tropezar. Por eso es que si usted tiene algo oculto, preséntelo a Dios y dígale que yo no puedo con esto, que le ayude a superar la situación. Porque si hacemos caso omiso, a la situación se va a arraigar en nosotros y cada vez será más complicado de superarlo. El enemigo actúa para que nosotros nos mantengamos en la situación. Si yo tengo hoy un problema familiar, de trabajo, algo que oculto, que es muy penoso, una adicción, sea cual sea la situación, debemos de entender que nuestra lucha no es contra carne y hueso, es contra espíritus del mal. Recuerde que el enemigo requiere de un cuerpo físico para poder enfrentarlo a usted. Las personas que no tienen a Dios en su corazón son manejables a poder ser como títeres para el diablo y utilizarlos en su contra. Todas las personas que matan, violan, roban, están poseídos bajo un espíritu del mal. Nuestra lucha es contra espíritus, no contra las personas. Dios nos habla y nos da las instrucciones en el Nuevo Testamento de guerra, conquista y vencer, poner el reino de Dios y quitar el reino de las tinieblas. Hay que despojarnos de lo que nos envuelve, lo oculto, lo que practicamos, las actividades que nos llevan a estar en cosas nada buenas. Debemos quitarlas en nuestra vida para poder ser luz y vencer ante los ataques del enemigo. Lo resistimos ante la oración, ante decretar y hablar la palabra de Dios. Dios nos compara siempre como unos soldados que siempre combatimos para el bien. Y esto me lleva a
a la cita siguiente que está en Efesios capítulo 6, verso 17 al 18. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Entonces, tenemos que andar siempre con la armadura de Dios todos los días, fortalecernos en Él para tener la sabiduría de cómo vencer ante los dardos de fuego del enemigo. Al salir, nos ponemos toda la armadura de Dios que hace frente a toda artimaña del enemigo. Nos ceñimos bajo el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio, que el Evangelio es la salvación para el mundo, así como el escudo de la fe y el casco de la salvación. Cada objeto tiene un significado de forma espiritual. Aunque no lo vemos físicamente, vestidos de la armadura somos más que vencedores. Así podemos resistir al diablo, poniéndonos el armamento y la vestidura de Dios, que es la armadura de Dios. Él siempre tiene el respaldo. Esto nunca hay que quitárnoslo. Sin Cristo siempre estamos indefensos. Por eso les decía anteriormente que si nos salimos de su cobertura y nos ponemos arrogantes en que nosotros podemos sin Él, al primer ataque vamos a perder. Si yo soy creyente, o sea, un hijo verdadero de Dios, no puede obligarme Satanás a nada porque estoy cubierto por la sangre de Cristo. Cristo ya venció y lo hizo ante la cruz al derramar hasta la última gota de sangre, al recibir a Cristo en nuestro corazón. Nosotros vencemos y nos hacemos eternos. Hay que usar la espada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que rompe con toda potestad en nuestra contra, costumbre o maldición. El diablo huye con la palabra porque contra eso no puede hacer nada. Él se encarga de que las personas nos volvamos ignorantes, porque sabe que cuando conocemos de la palabra ya no va a poder hacer nada, porque nuestra boca es un arma poderosa tanto para bendecir como para maldecir. Por eso hay tanta gente buscando otras cosas, menos a Dios, buscando ser salvado mediante objetos, santos y otras cosas del ocultismo. ¿Y por qué menciono a santos? Porque la misma palabra de Dios nos habla en el Nuevo y en el Antiguo Testamento de no postrarnos ante dioses ajenos, ni imágenes. ¿Sabe por qué Dios no se ve ante una imagen? ¿Por qué? Porque es por medio de la fe, por medio de que creemos en Él, aunque no lo vemos. Y cuando empezamos a creer y a caminar, es ahí cuando Él empieza a manifestarse. Por eso la gente no lo sigue, porque está primeramente receptiva a querer ver para creer. Y las cosas son al revés con Dios. Y desafortunadamente el enemigo, como la gente desconocen o cuando desconocíamos la palabra, pues evidentemente nos postrábamos o nos postramos, porque todavía puede pasar a cosas que no debemos de postrarnos. Dios dice que no debemos de adorar a dioses ajenos, solamente a Él. Dios no necesita ayuda de nadie, solamente Él, lo podemos en Él. Entonces el diablo nos hace brutos cuando no conocemos las cosas de Dios. Lo hace de forma sutil para que nosotros caigamos. Créame que yo también cometí muchos errores creyendo que otras cosas me iban a salvar, que me iban a ayudar, y desafortunadamente no. Y conociendo más la palabra de Dios que me hizo romper con toda maldición y con toda mentira del enemigo. Porque el enemigo de verdad es que nos hace brutos y nos hace confiarnos en objetos, en santería, en brujería, hechicería, en, en cosas del objeto, del tarot, de otras cosas, de verdad nos hace desconocer de la palabra y de manera física
no lo vemos, pero de manera espiritual tiene un significado que nos hace que se sequen muchas cosas en nuestra vida, que haya muerte, como lo mencioné al inicio. Entonces, por eso hay tanta gente buscando otras cosas menos a Dios, buscando ser salvado mediante eso, mediante objetos santos y otras cosas del ocultismo. Entonces, hoy que tú escuchas esto, empiezas a conocer de la verdad, lo que verdaderamente te va a hacer vencedor con Cristo, que venció las sugerencias de la tentación y no discutió contra el diablo. Cuando Jesús anduvo en el desierto 40 días, fue tentado por él para que usara sus poderes. Jesús en ese momento no negó la tentación, simplemente la enfrentó con la palabra de Dios. Satanás le tiene miedo a la palabra de Dios, por eso hay que discutir contra él, porque él tiene la experiencia. Para eso hay que utilizar la palabra de Dios, para combatir lo que el enemigo dice, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo puedo combatir? Hay que leer la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dijo David cuando estuvo enfrente de Goliat? Tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Entonces, yo declaro, ante una situación que estoy en peligro, yo declaro que un ejército de ángeles acampan a mi alrededor y declaro que estoy bajo protección divina en el nombre poderoso en Cristo Jesús. Y es así como uno decreta la palabra. Aunque un ejército acampe en contra mía, yo declaro que Jesús, que mi Dios va como un poderoso gigante delante de mí. Hay que leer la palabra. Cuando estoy siendo tentado, siempre Dios pone una palabra en mí para utilizarla y sacar esa arma. En ese momento, Dios, por eso es importante, y les he dicho en cada episodio que es importante reconocer a Jesús en nuestro corazón. Uno, por la fe. Por la fe somos bienaventurados creyendo y una vez que confesamos eso con nuestra propia boca, vemos cómo se va manifestando, materializando lo que mucha gente primero quiere ver para creer las cosas cuando es al revés. Dios va cumpliendo su palabra, Él no miente, Él no tiene emociones, no es hombre para mentir como nosotros. Él es justo, Él es verdad, su palabra es agua viva. Entonces, cuando nosotros le reconocemos, a través de eso el espíritu de él empieza a morar en nosotros y es así como el espíritu que es nuestro ayudador nos ayuda a saber qué decir en ese momento o en esa circunstancia. Dios nos da una palabra para utilizarla y créame que es más poderosa que cualquier armamento físico, que cualquier narcotraficante, que cualquier armada de cualquier país. Esa palabra tiene mucho más poder. Si hasta hoy no he memorizado un versículo, es tiempo de hacer y comenzar uno por semana. Tenemos que darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Dios nos advierte de no ser arrogantes. Y quiero llevarlos a esta cita bíblica que está en Jeremías 17:9. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Todos somos capaces de cometer un error, pero no debemos de bajar la guardia. Es fácil huir de la tentación que salir de ella. Y ahora te ligo esta nueva cita bíblica, Romanos 16, verso 16. Dice, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean astutos para el bien e inocentes para el mal. Necesitamos volvernos más astutos y no confiarnos en que podemos solos, ser más estratégicos ante cualquier ataque y asimismo ayudar a los demás para vencer una batalla espiritual. Declarar su palabra y sellarla en el nombre de Jesús. Fíjense, hay un pasaje donde ciertas personas
conocen cómo poder, de cierta forma, hacer liberaciones. Una liberación es cuando alguien es poseído por un espíritu, por un demonio, y en esos tiempos, pues evidentemente Dios les enseñó a cómo liberarlos. Dios les dio el poder a los apóstoles y ciertas personas conocieron que, que creo que es con Pablo, que que sabían que él hacía eso y libraba en el nombre de Jesús. Entonces dijeron, ya descubrimos cómo hacerlo en el nombre de Jesús. Pero les digo algo, de nada sirve utilizar el nombre de Jesús porque muchas personas se llaman Jesús. Pero ese Jesús de Nazaret, ese Cristo Jesús, usted lo tiene que tener dentro de usted, que habite en su corazón, que tengamos una relación, una intimidad con Él, platicando todos los días, estar llenos y vastos de Él. Y a través de eso podemos realmente utilizar su nombre para atar, para romper con toda maldición, para liberar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret, realmente. Porque si no, el enemigo nada más se va a burlar. Y créanme, y hay una palabra donde en algún momento los apóstoles no pudieron liberar con alguien y Jesús y los apóstoles le preguntaron a Jesús que por qué no pudieron. Y aquí lo tengo abierto justo y dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y dijo Jesús, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. O sea, ojo aquí, necesitamos estar teniendo una intimidad todos los días constante. Una intimidad es tener una relación, hablar y platicar con Jesús, adorarle, alabarle, estar con Él, caminar con Él, ser obediente. Y esa es la forma en la que nosotros podemos tener la autoridad y reprender al enemigo y llevarlo bajo arresto y sellarlo ante el nombre de Jesús, de quien usted está capacitado y con la autoridad en su boca para atar. Ahora vamos a esta cita que está en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo podemos estar siempre firmes y vencer? Yo te doy la respuesta. Y no es lo que Eduardo piensa. Es lo que dice la palabra de Dios, mediante la oración y permitir que el Espíritu se manifieste en nosotros, que es lo que te acabo de decir, que está en Marcos capítulo 9, verso 28 al 29, a través de la oración, y permitir que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, se manifieste. Por eso todos los días necesitamos estar orando y hablando con Dios. No es un juego. Si usted está viviendo una guerra en este momento, hay que prepararse y dejar la flojera a un lado. Es más fácil ignorar todo lo que Dios tiene para nosotros y estar batallando con las cosas por nuestra cuenta. Con Dios no es no es tener una religión, es tener una relación. Les aseguro que hay muchas personas que creen que al rezar o solo tener un momento cuando se acuerdan de Él, han visto lo que Dios puede hacer en ellas. Aún no descubren o conocen los talentos, los dones a través de Él que nos ha dotado, no han podido ser activados porque desconocemos la palabra. No han visto lo que Dios puede hacer a través de ellas. Aún no descubren o conocen el tener una relación estrecha con Él, de poder escucharlo, adorarle y ver cómo las puertas del cielo se abren a su favor. Vencemos y resistimos la tentación con Cristo. Reconociéndole, tenemos salvación y hablando su palabra, hace que el diablo se vaya. Y así en cada batalla ser más que vencedores, como es este podcast.
Me encantó compartir este tema y espero de verdad que te puedas seguir equipando en el nombre de Jesús y que esta palabra pueda llegar a miles de personas y que de verdad sea una bendición para tu vida y que la puedas seguir compartiendo y llenándote de su gracia. Llenarse de su gracia es realmente tener eso de forma sobrenatural, esa paz, esa tranquilidad, porque sabes que quien va delante de ti es el dueño y el que tiene la autoridad sobre todo, el que es soberano ante todo. Soberano porque tiene la legalidad y la potestad en su mano, porque al final es el que nos creó y el adversario también fue creado por él. Entonces, Dios no va a permitir ponerle una prueba que usted no pueda pasar. Recuerden que toda dádiva viene de lo alto. Todo don perfecto y toda buena dádiva vienen de lo alto. Y si nosotros estamos en comunión y en adoración, créame que usted puede ver muchos cambios que van a impactar en su vida de manera positiva y le van a ser de bendición y hasta con quien usted esté rodeado, porque usted también va a ser lumbrera y bendición en la vida de las personas. Y Dios, como le digo, Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación con usted y conmigo, que nosotros podamos buscarle y reconocerle, porque ante eso es como vemos que se manifiesta. No es esperando a la hora que yo quiero y en el momento que yo quiero, no. Es empezando a dar el primer paso para que usted vea lo que Dios puede hacer en su vida. Le bendigo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.